este mandamiento nuevo les doy. Y es que el mandamiento en sí al que Jesús se refiere no era nuevo, porque el Señor Jesucristo estaba diciendo entonces que era nuevo. Si en la escritura lo encontramos en Levítico, en el capítulo 9, en el versículo 18 específicamente, ahí se habla acerca del amor que debe reinar entre los hermanos, entre los semejantes. También en Proverbios, en el capítulo 20. Bueno, y así hay tantas porciones en el Antiguo Testamento donde Dios exhorta a su pueblo a que exista el amor entre hermanos. Y es que en el griego existen dos palabras para referirse a nuevo. La primera es neos. Indica o se refiere a algo que no ha existido nunca antes. Es algo nuevo, algo que nunca ha existido antes. Está la otra palabra, que es kainos. Esa palabra kainos significa o se refiere a algo que aunque ya haya existido antes, pero que ahora adquiere una nueva fuerza o que ahora está en una mejor condición. La palabra que Jesús usó es kainos. ¿Por qué Jesús le dio el título de nuevo a ese mandamiento? Porque aunque ya había existido ese mandamiento desde el Antiguo Testamento, ahora estaba o lo estaba el Señor dándolo, pero renovado, en unas mejores condiciones. ¿Por qué el Señor lo renueva ese mandamiento y se lo da a sus discípulos? En primer lugar, por haber sido corrompido en su expresión, en la manera en que los judíos lo citaban o lo aplicaban. Amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Entonces, pero oiga bien, no fue Dios el que dijo eso. Ahí ellos habían tomado una parte del mandamiento, pero ellos lo habían corrompido, porque los judíos creían de que el prójimo solamente era aquella persona que estaba de acuerdo con ellos o las personas con las que ellos se llevaban bien. Pero ya una persona que los atacaba, una persona que era así denigrante con ellos, ese ya no era prójimo, decían ellos. Y para ellos esa persona era un enemigo que había que aplicarle las mismas reglas que esa persona les había aplicado a ellos. La gente que no conoce de Dios es aquella persona que dicen, bueno, dicen, golpe con golpe yo pago. Si alguien me hace un daño, yo le hago otro igual. Y ese es el consejo que dan los amigos a las personas. Y le dice, alguien te hizo daño, hazle algo igual tú. Los judíos tenían ese concepto. Y por eso dijeron ellos, amarás a tu prójimo, dice Dios. Sí, decían ellos, a mi prójimo, sí, el que me ama, con el que yo me siento bien, con la persona que me es favorable. Pero aquella persona que me denigra, ese es mi enemigo y yo lo voy a aborrecer, decían ellos. Entonces, en primer lugar, por esa corrompición que había tenido ese mandamiento, o sea, lo habían corrompido los judíos, es que el Señor ahora le da una renovación. Y el otro objetivo, o la otra razón más bien, por la cual el Señor le da una renovación a este mandamiento, es que había sido violado ese mandamiento en la práctica. Y Jesús mismo los acusa, hermanos, acerca de que ese mandamiento ellos no lo practicaban. Y no, para no ir tan lejos, aquí en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 42, el Señor los acusa de que no practicaban ese mandamiento. Y les dice, si Dios fuera su Padre, les dice Jesús en el 42 del capítulo 8, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Ahí el Señor les está diciendo que ellos no amaban
¿Por qué? Si no lo amaban a Jesús, por ejemplo, como el Mesías, deberían amarlo como su hermano en la carne que eran, porque él era judío. Si no lo reconocían como Dios, pues al menos deberían amarlo como otro ser humano. Pero no lo amaban. Por eso el Señor les dice: si ustedes realmente fueran hijos de Dios, me amaran a mí. Entonces, no practicaban el mandamiento que Dios les había dado desde el Antiguo Testamento, que deberían amar a su prójimo. Entonces ahí tenemos las dos razones principales por las cuales el Señor renueva el mandamiento y lo vuelve a aplicar, ya renovado. Entonces no es que el Señor estaba diciendo que ese mandamiento era nuevito y que nunca antes había existido, no, sino que estaba diciendo el Señor: ahora les doy este mandamiento ya renovado para que lo pongan en práctica. Y hermanos, y es que nunca está de más el volver a las Escrituras para dar un repaso a los mandamientos y a las ordenanzas del Señor. Muchas veces con el transcurso del tiempo, hermanos, en la vida cristiana, nosotros vamos perdiendo el objetivo y vamos olvidando ciertas cosas que son elementales en el Evangelio y que todo creyente debe saber, pero no solo saber, sino también llevarlas a la práctica.